Buen día a todos, mi nombre es Jazmín Cristina Jiménez Ibarra. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Civil y bueno, yo en este video les voy a explicar un problema que se resuelve mediante la transformada de Laplace. Entonces aquí las indicaciones que nos dice es resuelve utilizando transformada de Laplace. Entonces nos da la siguiente función. Y dice que aquí sus condiciones iniciales es de y0 es igual a 0 y y' de 0 es igual a 0. Y bueno, estas son sus condiciones iniciales. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es utilizar la transformada de una derivada, que es la siguiente que tenemos aquí. Entonces, después de que ya la aplicamos, nos queda que s cuadrada ys menos sy0 menos y'0 más 4sys menos y0 más 6y de s es igual a 1 sobre s más 1 sobre s más 1. Bueno, entonces aquí al nosotros aplicar nuestras condiciones iniciales nos damos cuenta que es cero, ¿no? Entonces esos términos los vamos a eliminar. Otra cosa aquí es que algunos términos, su formalidad, su transformada, perdón, es directa, eh, ya que, bueno, estas son las que se encuentran del lado derecho, como ya los colocamos aquí, que la transformada de 1, como es directa, pues es 1 sobre s, y la transformada de a la menos t es igual a 1 sobre s más 1. Bueno, ya después de aquí, nosotros lo que vamos a hacer este, es factorizar y realizar las operaciones algebraicas del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces lo que vamos a hacer es, pues ya vamos a eliminar aquí los términos que tienen condiciones, su condición inicial es 0. Y tenemos que, nos va a quedar que y de s, que va a estar multiplicado por s cuadrada más 4s más 6, es igual a s más 1 más s sobre s que va a estar multiplicado por s más 1, ¿sí? Entonces aquí lo siguiente que tenemos que hacer es despejar a ys y nos va a quedar aquí que ys es igual, aquí vamos a sumar s más s, nos va a quedar 2s más 1. Esto sobre eh, s más 1, que va a estar multiplicado por s cuadrado más 4s más 6, que son los términos que tenemos aquí, ¿sí? Y ya después de que tenemos esto, vamos a utilizar fracciones parciales para expresarlo de una forma más sencilla. Y en este caso nos quedaría que eh, 2s más 1 sobre s más s más 1, que esto se multiplica por s cuadrado más 4s más 6. Esto va a ser igual a, dice, bueno, nuestro primer término, porque, bueno, aquí vamos a separar términos, ¿no? Entonces nuestro primer término dice que primero debemos de identificar el tipo de factor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nuestro factor S es un factor lineal, entonces es de tipo constante y este va a estar sobre S y nos queda que es la constante sobre S, que es nuestra primera S que es aquí. Después para S más 1, S más 1 es un factor lineal también y el sumado que lo genera es una constante. Entonces nos queda aquí que es más una constante sobre S más 1. Y bueno, en el siguiente factor, que es s cuadrada más 4s más 6, nos damos cuenta que es un factor cuadrático irreducible. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Esto se identifica con base a los coeficientes
Entonces aquí al ocupar nosotros nuestra fórmula general nos damos cuenta que b cuadrada menos 4ac nos va a dar negativo. Esa es la razón de que sea un factor cuadrático irreducible. Entonces aquí el sumado que me genera es de este factor, va a ser el siguiente, que va a ser aquí nos va a quedar que cs más d sobre s cuadrada más 4s más 6. Este va a ser digamos que el valor de nuestro tercer término que tenemos aquí en nuestra multiplicación. Después de esto, entonces nos queda que 2s más 1 sobre s que está multiplicado por s más 1 y este está multiplicado a la vez por s cuadrada más 4s más 6 es igual a sobre s más b sobre s más 1 más cs más d sobre s cuadrado más 4s más 6. Entonces después de aquí nosotros vamos a trabajar la parte algebraica del lado izquierdo. Esto quiere decir que vamos a multiplicar nuestras fracciones. Entonces en este caso pues tenemos lo siguiente, nos queda de la siguiente manera. Y después de que ya obtuvimos nuestra multiplicación de nuestras fracciones, vamos a, a desarrollar, vamos a multiplicar nuestros términos. En el caso de a nos quedaría que a está multiplicado por s cúbica más 5s cuadrada más 10s más 6, más nuestra b que está multiplicada por s cúbica más 4s cuadrada más 6s más cs cúbica más cs cuadrada más ds cuadrada más ds. Este va a estar dividido entre s que va a estar multiplicado por s más 1 y este a la vez está multiplicado por s cuadrado más 4s más 6. Bueno, ya después nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar nuestros términos. Y bueno, ya nos queda de la siguiente manera. Después de aquí, ahora vamos a utilizar la igualdad de los numeradores y el principio de igualdad de los polinomios para generar las ecuaciones que nos van a resolver, o más bien nos va a ayudar a conocer los valores de a, b y c, perdón. Ajá. Y ya después de aquí aplico la igualdad de polinomios y me queda de la siguiente manera, que tenemos que 2s más 1 es igual a y esta va a estar multiplicada por s cúbica más s cuadrada más 10 más 6 más nuestra b que está multiplicada por s cúbica más 4s cuadrada más 6s más cs al cubo más cs cuadrada más ds cuadrada más ds. Bueno, este es la igualdad de polinomios. Y bueno, lo primero es que inicio con los términos al cubo. Del lado derecho pues me doy cuenta que no tengo ningún término al cubo. Entonces voy a colocar 0, ¿no? Porque pues no tengo ningún término que esté al cubo. Esto va a ser igual, bueno, observo en la parte izquierda y me doy cuenta que aquí sí tengo términos al cubo, ¿no? Que tengo el a al a que está al cubo más b más c. Bueno, estos son los términos que están elevados al cubo, ¿no? Entonces esta va a ser mi ecuación número 1. Después vamos a vamos a separar los términos cuadráticos. Del mi lado derecho me doy cuenta que pues también no tengo ningún término cuadrático, así que voy a colocar el 0 y esto va a ser igual. Voy a ver mis términos cuadráticos que tengo aquí eh, 5a más 4b más c más d.
Estos son los términos que tienen un término cuadrático. Entonces esta va a ser mi ecuación número 2. Y ya después buscamos los términos lineales. Entonces me doy cuenta que del lado derecho tengo el número 2. Entonces aquí voy a colocar el número 2 y esto lo voy a igualar a los términos que tengan un término lineal. Entonces tengo que es 10a más 6b más d. Esta ecuación que tenemos aquí es mi ecuación número 3. Y ya después, por último, los términos independientes. Que me doy cuenta que del lado izquierdo tengo al 1. Ajá. Entonces 1 va a ser igual a mis términos independientes. Aquí solamente tengo al 6. Entonces coloco que es 6a. Aquí lo primero que tenemos que hacer es despejar a a. Entonces ese me va a dar mi primer valor, ¿sí? Entonces obtengo que a va a ser igual a 1 sobre 6, ¿sí? Después de esto, mis ecuaciones que obtuve, voy a sustituir valores. Ajá. Entonces lo primero que tengo que hacer es que el valor de a en la ecuación 1, como ya habíamos mencionado, pues el valor de a me sale un sexto. Y entonces de aquí, en mi primera ecuación tengo que es a más b más c. Entonces a es un sexto más b más c, que todavía no tienen un valor, ¿no? Esta va a ser mi ecuación número 4. Después hice sustituir valores de a y la ecuación 4 en la ecuación 2. Ajá. Entonces ya sustituyo y pues me queda que 0 es igual a un sexto menos 13 más d. Después de aquí vamos a despejar d y me queda que d es igual a 13 menos un sexto. Esta va a ser mi ecuación número 5, ¿sí? Después sustituimos la ecuación 4 y 5 en la ecuación 3. Ya después de que la despejamos y hicimos las operaciones, nos queda que 2 es igual a 1 medio menos 3c. Entonces despejamos c. Entonces nos queda que c es igual a menos 3 sextos. Entonces esto es igual a menos 1 medio, ¿no? Entonces ya obtuvimos aquí nuestro valor de c. Ajá. Y después sustituyo c en la ecuación 5, ¿sí? Entonces obtengo que con la ecuación 5 voy a obtener mi valor de d. Entonces tengo que d es igual a menos 5 sobre 3. Ajá, es menos 5 tercios. Después, para conocer mi valor de b, voy a sustituirse en la ecuación número 4. Entonces tengo que mi b va a ser igual a 2 sextos, que esto es igual a un tercio. Entonces tengo que b es igual a un tercio, ¿sí? Después de aquí